En este momento, muchas personas están en un dilema ético, moral, sobre la elección que van a hacer. Este, Digo dilema porque la idea de la libertad y la forma en la cual se debe concretizar no es solo la capacidad de elegir, sino la capacidad de tener opciones para elegir. Nos encontramos en un contexto en el cual muchos están optando por su voto o por un mal menor o una votación en contra de una candidatura. ¿Tú qué piensas acerca de este voto? De este voto en el cual es más una coacción o un constreñimiento que una expresión de tu libertad. Bueno, yo lo primero que pienso es que uno nunca va a encontrar a un candidato que refleje exactamente y con total claridad lo que uno cree o desea. Entonces, lo que uno inevitablemente tiene que hacer es acercarse al candidato que refleje de una manera aproximada a lo que uno quiere o desea. Desde ese punto de vista, me parece casi inevitable que toda elección, no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, sea por un mal menor. Porque yo preferiría que el candidato que sea presidente del Perú tenga ciertas características, ciertos rasgos, ciertos atributos, y eso no va a ocurrir nunca. Entonces me voy a acercar a aquel que represente lo que yo deseo de alguna manera, ¿no? Pero lo que sí ocurre, y es lo que me parece que tú has señalado con toda claridad, es que en muchos casos, y esto nos está ocurriendo en el Perú los últimos años con demasiada frecuencia, uno no se siente ni siquiera aproximadamente cerca de alguien, ¿no? Entonces vota a desgano, vota molesto, vota incómodo por alguien que no lo representa, que no lo refleja, con el cual no se siente identificado, pero que es menos peligroso desde el punto de vista de uno que otro. Ahora, ¿eso recorta la libertad de uno? Bueno, a nivel individual sí, en cierto sentido, pero lo que hay que recordar es que, para bien o para mal, es la mayoría la que ha elegido a estos dos candidatos, en el caso de una segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría ha optado por el candidato A y el candidato B, uno no se siente reflejado ni por A ni por B, pero la mayoría optó por eso. Ahora, hay otra cosa, hay una suerte de mito en el Perú, y es la idea de que el candidato que deba ser presidente de la República tendría que ser aquel con el cual uno se identifique más plenamente en el sentido de que sea como uno. De hecho, hay candidatos al Congreso que tienen ese lema: fulanito de tal es como tú, o Perencejo es como uno. Yo creo que eso es un error, porque uno no debe votar por aquel que se parezca más a uno, sino por aquel que encarne los ideales de uno y, de ser posible, mejor que uno. En condiciones ideales, el presidente de la República debería ser uno de los mejores de nosotros. No debería ser una persona promedio, una persona mediocre. Y con frecuencia eso es lo que tenemos. El Congreso me parece que es representativo de eso, ¿no? El Congreso está plagado de personas mediocres, o sea, de personas que representan a la media. Y eso no es deseable. Los congresistas deberían ser los mejores. Pero esta suerte de fantasía, esta suerte de mito urbano de que el presidente o los congresistas deberían ser idénticos a uno, conduce que la gente vote por el futbolista o la voleibolista, o por el mago, o por el cómico de turno, y evidentemente eso no refleja nada acerca de sus habilidades como legislador, porque finalmente hay que recordar que el congresista es un legislador, no es una persona que va a ir a entretener a las personas, ¿no? Lo mismo ocurre con el presidente de la República. Y finalmente también se dice con mucha frecuencia que una sociedad tiene a los políticos, presidentes, candidatos, representantes que se merece. Hay solo algo de cierto en eso, pero en el caso del Perú, las últimas elecciones nos han mostrado un panorama nefasto, verdaderamente ófrico de candidatos. Y lo que es peor, son candidatos que han recibido apoyo popular.
Entonces, lo que ahí tenemos que preguntarnos es por qué han recibido apoyo popular estos candidatos que no serían contratados en una empresa para que manejen la empresa, por qué sí son votados para que sean presidentes de la República, ¿no? O congresistas. Eso por una parte, hay que reflexionar sobre eso. ¿Qué clase de historia ha tenido el Perú? ¿Qué clase de historia traumática ha tenido el Perú? Que con frecuencia las mayorías votan por un perfil de persona que no es ni va a ser un buen congresista ni va a ser un buen presidente.